Muy buenos días a todos. Un abrazo muy fuerte para los que están y para los que han de llegar. Hoy es domingo 19 de mayo del 2024, después de una semana de receso, porque el domingo pasado no hubo transmisión, precisamente porque las familias todas estaban celebrándole a las mamás, no su día, sino el hecho de ser mamás, el hecho de ser las idóneas de Dios en su propósito, en el propósito de Dios. Entonces eso fue pues también para meditar y para pasar ratos bien buenos con el Señor. Lo que quería decirles es que vamos a tener un par de lecturas un poco larguitas porque pues estamos estudiando, afirmando la identidad nuestra, que digamos que voy a incluirme mucho, la tenemos embolatada. Todos creemos que tenemos la identidad de Cristo, pero como vamos a ver hoy, muchas veces son solo palabras. Es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y bueno, un montón de cosas que uno se sabe, pero que a la hora del desarrollo diario de nuestra vida cotidiana deja mucho que desear en muchos aspectos, en cuestiones de relaciones con los demás, de lo que pienso de mí mismo y demás. Entonces, hemos venido viendo, una de las enseñanzas que vio es qué significa entregar una persona a Satanás. Y ahí para acá venimos hablando de quién es Satanás, de quién es el diablo y demás. También vimos lo que es la concupiscencia, una partecita. Yo sí quisiera invitarlos a todos a que profundizaran un poco en la concupiscencia, haciéndole preguntas a eso, y es, por ejemplo, bueno, ¿y cómo se puede vencer la concupiscencia? ¿Cómo se derrota la concupiscencia? ¿Qué debo hacer yo para obtener esa victoria frente a la concupiscencia? ¿Cierto? Porque pues hablamos de la concupiscencia y de pronto sabemos hasta la definición, lo mismo que todas las cosas. Eso, en esto, digamos que es la cosa es ponernos las pilas para poder entender cada tema que venimos hablando, que es el mismo, pero que lo vamos desglosando de a poquitos. ¿A dónde nos quiere conducir el Señor? ¿A dónde nos quiere conducir? A que entendamos quiénes somos. Para entender quiénes somos necesitamos descubrirnos en la Escritura, saber quiénes somos a través del carácter, a través de lo que Dios es, siempre buscando. Pero en este caso, nosotros lo que estamos viendo es cuál es nuestro modelo a seguir, y se llama el Señor Jesucristo. Es más, pero el hombre, el ser humano, el que pasó por la tierra, el que caminó con nosotros, el que fue tentado en todo, el que sufrió, el que aprendió obediencia, el que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Necesitamos que ese sea, entender que él es nuestro modelo y empezar a vivir como nuestro modelo. Eso es todo un trabajo, toda una tarea que necesitamos llevar a cabo. Entonces, hay dos porciones de la Escritura que las vamos a leer y nos vamos a dedicar un poquito a una, que es Éxodo, capítulo 12, y vamos a compararla o vamos a mirar con Juan 6, capítulo 6, esas dos escrituras, a ver qué nos enseña, de qué se trata todo lo que la escritura nos enseña con respecto a ese hombre llamado Jesucristo. En alguna ocasión estudiamos nosotros Hebreos y también se estudió el tabernáculo, que también es una invitación a estudiar para ampliar, para tener la idea de lo que es la sombra, pero también la claridad de lo que es el bien que ya está y que ya nos fue dado. Entonces, vamos a empezar a trabajar esas dos porciones de la escritura entre todos. Vamos a empezar a leer dos porcioncitas chiquitas, dos versículos de Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5:24, Milena, hermana Lady, Gálatas 6:14, o Pedrito, uno de los dos. Si quieres, léalo en la Nueva Traducción Viviente, en versiones diferentes a la Reina Valera. Sobre todo Nueva Traducción Viviente, que me pareció interesante. Por favor, leer despacio, viendo lo que está leyendo, o sea, observándolo con su mente, mirando qué es lo que está leyendo, porque es una porción de la escritura realmente maravillosa para poder empezar a entender lo que nosotros somos y qué fue lo que pasó para ser lo que somos, ¿cierto? Que somos hijos de Dios. Entonces, lo que estamos buscando es piso a eso, entendiendo qué es lo que es ser hijo de Dios realmente. Y eso suena como yo no sé qué, pero como hablaba ayer con una hermana de la fe, mientras nosotros no abramos la Biblia para encontrarnos ahí, o sea, para saber quiénes somos por lo que conocemos de Dios, pues siempre se va a convertir en solo letras, ¿cierto? En un estudio académico y nada más. Pero es realmente saber quiénes somos y por qué somos lo que somos. Milenita. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Bien, entonces, ¿cómo se crucifican las pasiones y deseos en la cruz? Porque dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos pecaminosos, los han crucificado allí. ¿Cómo pasó eso? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Cómo sucedió?
No interesa, o sea, no interesa, no. Lo importante es que exprese que si no es verdad o está equivocado, o es el versículo incorrecto o el pensamiento incorrecto, pues nosotros lo que estamos haciendo aquí es empezar a trabajar eso, empezar a mirar cómo empezamos a discutir este tema, empezamos a trabajar este tema y poder tener claridad de eso. Bien, ¿cómo sucede eso? Si quiere escríbalo ahí en su cuaderno. ¿Cómo sucede esto? De que yo crucifiqué. ¿Cómo dice la otra versión, Milena? ¿La otra leíste? En la Nueva Traducción Viviente dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Muy bien. Los que pertenecemos a Cristo Jesús, ahí dice los que pertenecen, porque es para llevarnos a la reflexión, han clavado en la cruz sus pasiones y deseos y los han clavado en la cruz. ¿Cómo pasó eso? ¿Yo cuándo lo hice? ¿Cómo lo hice? Porque eso es una historia hasta bonita, pero ¿cómo lo hice? Bien, Gálatas 6:14, familia Torres. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Muy interesante que diga, en cuanto a mí, o sea, ¿para quién es la lectura? Para mí, en cuanto a mí, no, que nunca me jacte de otra cosa, que no me sienta creído de otra cosa, que no me llene de orgullo, otra cosa que no sea el madero de nuestro Señor Jesucristo. Debido a ese madero, mi interés por este mundo fue crucificado. Eso suena como que, ¿cómo es que se vive eso? Mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya el mundo no tiene interés por mí, porque pues ¿qué interés va a tener por un man que no le hace caso al mundo, cierto? Voy a leerlo en la Reina Valera. 6:14 dice en Reina Valera. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz o en el madero de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el mundo está crucificado para mí y el mundo ya no me desea, según lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Si fuera uno para llevar una enseñanza, créame que con estas dos porciones de la Escritura uno va a hablar, Dios mío, de todo el interés que tiene Dios con nosotros y de esa pasión, de ese deseo que hay en nosotros por vivir la voluntad del Padre, ¿cierto? De vivir el deseo de Dios. ¿Cómo sucede todo eso? Pues eso va a ser una tarea un poquito larguita que vamos a mirar y vale la pena trabajar en eso. Bien, vamos a leer Éxodo del 1 al 28. Éxodo 12. Vamos a leer algunos hermanos y hermanas de a 3, 4 versículos para que todos estemos ahí atentos a la lectura. Se hizo una lectura muy interesante en Gálatas, dos lecturas extraordinarias que mientras vayamos nosotros caminando nos vamos a dar cuenta que vamos a entender esas porciones de la Escritura un poquito más, nos vamos a acercar más a lo que Dios quiere que entendamos y veamos. Entonces, familia Mariño va a leer Éxodo 12, del 1 al 6. La familia de Maripí van a leer del 7 al 11. Ana Patricia lee del 12 al 15. Milenita si quiere leer del 16 al 19. Y yo termino leyendo de ahí para abajo. Bien, arranquemos. Primera lectura, familia Mariño. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediata a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana,
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de las tierras de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Hermana Lady, del 20 al 23. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Hasta cuál, hermano? ¿Sigo? Hasta el 23. Perdón. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará como prometió, guardarán este rito. Y cuando le dijeren sus hijos: ¿qué es este rito suyo?, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hay varias, ahí está Levíticos, Deuteronomios, que también hablan de lo mismo, de esta celebración. Estamos hablando de la Pascua. ¿Quién me puede decir quién puede expresar quién es la Pascua? Para mí, la Pascua es el recordar la obra maravillosa que el Señor hizo de esclavitud a libertad a través del Señor Jesús. Y para mí, en esa época, hablándole en este contexto, era mostrando la obra de la cruz. Simplemente les estaba enseñando lo venidero, lo que iba a pasar allá. Quién iba a ser el Cordero, a través de qué íbamos a ser libres. O sea, ahí estaba pasando la hora, esa era la hora. Sí. Milenita, ¿qué es Pascua? ¿Qué es la Pascua para su corazón? ¿Está viendo qué han dicho? Vamos a ir ampliando un poquito lo que acaban de expresar las hermanas. Para mí es salvación la Pascua, ya que todo el que hacía tal cual como había dicho el Señor, entonces no iba a encontrar muerte. Entonces para mí es salvación. Bueno, ¿alguien más quiere expresar un poquito lo que significa la Pascua para usted?
Sí, es una fiesta, me uno a lo que acaba de decir Milena, es una fiesta de salvación. Sin embargo, uno mira el contexto aquí y fue bastante doloroso, me imagino, en el momento de escuchar todo lo que después pasó. Pero para el pueblo judío como tal, quien estaba viviendo todo esto, tendría que ser una fiesta y una fiesta de salvación, porque no iban a morir. Bien, excelente. Me parece bonito. Yo voy a expresar también lo que significa en el hebreo la Pascua, pero todavía no lo voy a hacer hasta llamar la atención de ustedes en algo. En lo que acabamos de leer, en esos 28 versículos que acabamos de leer, ¿qué notaron ustedes? ¿Qué alguna cosa que les haya llamado la atención, ustedes que están tan atentos a la lectura, qué les llamó la atención? Me gusta el detalle, ¿no? Entonces, las características de cómo tiene que ser este cordero, cuánto tiempo tiene que tener, que tiene que ser perfecto, que dice él el momento en el que hay que comerlo, que se tiene que comer en ese momento, que lo que sobra luego se quema. Eso me llama la atención porque habla de mi padre, ¿no? De cómo es él, sus características, la manera en la que él dice cómo debería ser. Gracias, qué bonito. A mí me llamó la atención, ahorita que la hermana habló, me acordé, porque la especificación de que la carne no podía comerse ni cocinada en agua ni nada, tenía que ser con fuego. Entonces, en el momento vino a mi pregunta, bueno, ¿por qué el fuego? Siempre hemos caracterizado que el fuego simboliza el espíritu, o sea, para mí tengo que estudiar, porque pues obviamente hay muchas cosas que he aprendido, que las entiendo, pero ahorita me quedó la duda de por qué al fuego. Quiero estudiar eso, por qué al fuego. Bueno, hermana, eso lo vamos a descubrir primero Dios. La familia Mariño. Bueno, a Jennifer le llama la atención que todos, aún extranjeros, deben comer. Dices tú el pan sin ser leudado, ¿cierto? Sí. Ok, listo. A mí me llama la atención que todos tienen que comer. Como es tan importante reunir a la familia alrededor del cordero y que todos deben comer, como la distribución, ¿verdad? Me llama la atención eso. Qué bueno. Jacqueline. Bueno, me llama la atención muchísimo, pero muchísimo, es que el Señor repite en varias oportunidades aquí, en este texto, por estatuto perpetuo lo celebraréis, por vuestras generaciones por costumbre perpetua, vuestros hijos para siempre, y eso me llama muchísimo la atención. Ese para siempre, eso perpetuo, eso costumbre perpetua nos toca a nosotros. Todo está muy bonito, es verdad, es cierto, pero vamos a tener muy en cuenta algo. Aquí solo mirando por encimita, los primeros 7, 8 versículos hablan de algo en específico. Comer, comer y comer. Sí, ¿La Pascua se trata de qué? De comer. Sí, De comer el cordero, de si es muy grande el cordero, toca compartirlo con la familia, familia, ¿cierto? Comer y comer en familia. Creo que hace 15 días hablamos de lo que significa sentarse a desayunar, a comer almuerzo, a la comida, unas 11, siempre estar frente a una comida tiene que recordarnos algo muy bonito a nosotros todo el tiempo, eso es meditar en la Escritura. Entonces, aquí hablamos es que la Pascua es comer. Aquí ustedes coman tranquilos, prepárense el pan sin levadura, comer el pan sin levadura durante tantos días y llevar el pan sin levadura cuando salgan de Egipto, comer y comer. Entonces, dice en el versículo, en el versículo 3, dice, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Yo quiero llamarles la atención en eso para estudiar, o sea, hacerles ver que ahí hay cosas bonitas, ¿cierto? Un cordero por familia. ¿Qué significará un cordero por familia? ¿Por qué un cordero por familia? ¿El cordero que ustedes comen en su casa es el mismo que yo me como en mi casa? Es posible, pero ustedes son exactamente a lo que somos nosotros en nuestra casa. Es bueno pensar en eso, porque hay veces uno ve que ese cristiano no es como yo. No, ese cristiano tiene su comunión, está alimentándose de acuerdo a lo que el Señor le va dando a ese creyente, a ese hijo.
es para meditar un poco. Un cordero por familia. También dice, lo inmolará toda la congregación. En el versículo 6, lo inmolará toda la congregación. Es interesante ver que no dice lo van a inmolar los malos, lo van a inmolar, no, lo va a inmolar toda la congregación. Es toda la congregación. ¿Qué significa que toda la congregación tenía que inmolar el cordero? Pensando un poquito más adelante, toda la congregación. Porque digamos que hay muchas personas que dicen que no, yo no robo ni mato ni le hago mal a nadie. Entonces yo no necesito de este tipo de alimento, de entender eso, de creer en Cristo, lo que sea, ¿cierto? Pero aquí dice que lo va a inmolar toda la congregación. La sangre también es interesante. Se habla de la sangre puesta en los dinteles de las casas. Y también dice que es la Pascua de Dios. Es la Pascua de Dios. No es la Pascua mía, no es la Pascua de fulano y tal, es la Pascua de Dios, dice la Escritura. La sangre será una señal para que la muerte no entre en las casas. Al final del versículo 21 dice, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Hay una cosa que dijeron ustedes que es para estudiar y que la vamos a ver seguramente en el transcurso de hoy o de la siguiente clase, es por qué tenía que ser al fuego y no cocinado ni crudo. Eso es supremamente interesante. Los hijos van a preguntar, oye, ¿ustedes por qué guardan ese rito de hacer la Pascua a los israelitas, cierto? Ellos van a contestar, es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima y libró nuestras casas. No hubo muerte. Esa es una muy buena definición de Pascua. Literalmente es pasar por alto o por encima. Es la Pascua. Pasar por alto o por encima. Preservar, mostrar misericordia, significa la Pascua. Porque ¿qué fue lo que pasó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Pasó por encima, no nos mató, no morimos, al contrario, nos dio vida, ¿cierto? Entonces, todo eso, con lo que ustedes dijeron, es muy bueno tenerlo en cuenta. La Pascua la conmemoran los israelitas cada año. Ya no matan el cordero, pero comen los panes sin levadura, recordando la liberación o la salida de Egipto, de allí por mano del Señor, usando a Moisés. Libertad, también hablaron ustedes, significa libertad, liberación. Son muchas las cosas que uno puede extraer de este solo capítulo, si uno quisiera. Dice cuando se celebraba, más o menos en el mes de abril, que la carne se debía comer con hierbas amargas y panes sin levadura, y debería asarse y comerse con hierbas amargas y panes sin levadura. ¿Cómo comer la Pascua? Tengo yo aquí. ¿Cómo comer la Pascua? ¿Por qué debía ser asada al fuego? Como preguntó la hermana ahorita. ¿Qué significa el fuego o qué debió haber significado el fuego para aquellos que estaban ejecutando ese rito, ese mandato de Dios para poder salir de Egipto? Eso lo vamos a mirar, tranquilos que eso lo vamos a ver. ¿De qué se alimentaban los israelitas cuando comían el cordero? ¿Qué era lo que el Señor quería que ellos entendieran? Porque se habla de comer, pero ¿de qué se alimentaban? ¿Qué era lo que estaban nutriendo? ¿Qué era lo que de qué se alimentaban? ¿A dónde los quería llevar Dios con este ejercicio del cordero? ¿Quién era el que presidía la celebración de la Pascua? ¿Saben? El padre de cada familia. El padre de familia debería presidir la Pascua. El padre de familia era el que presidía la celebración. Pienso, no sé si estaré equivocado, que parece ser que eso está embolatado, que el sacerdote de la casa, que el padre de familia, que el pastor de su casa celebre la Pascua con su familia. Y celebrar la Pascua será partir el pan y comer un pedazo de carne, o será cada vez que nos sentamos a la mesa, por ejemplo, a desayunar, almorzar o comer. Por ejemplo, cada vez que uno invita a su familia a escuchar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Es muy notable que desde allí el padre de familia era el que tenía la tarea, la obligación, ¿cómo se dirá también? El honor, la bendición de compartir la cena con su familia, la Pascua con su familia. Es bien diciente eso también. Yo solo estoy haciendo una carrerita ahí para poder llevar lo que vamos a mirar en la siguiente lectura. Entonces estamos hablando en Éxodo, comer y comer bastante, lo que usted pueda comer. Aparte de eso se habla de la sangre untada en los dinteles. ¿Cuál es el ejercicio de comer? ¿Qué era lo que Dios les quería enseñar a ellos? Que solo comiendo con el cordero ya celebren la Pascua, coman el cordero y estén vestidos con su ropa puesta, el bordón listo, la maleta lista, porque vamos de salida.
vamos hacia la libertad, ¿cierto? ¿Qué era lo que significaba eso? O debió haber significado para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel? Que ellos seguramente no pudieron entender, porque la gran mayoría cayeron muertos en el desierto, porque no acompañaron o porque lo que ellos escucharon no iba acompañado de fe, dice la Escritura. Murieron en el desierto, ni siquiera se dieron cuenta. ¿Jenny iba a decir algo al respecto de Éxodo? Sí, es que también es muy importante tener en cuenta que dice que se comió apresuradamente, ¿sí? Entonces es como un poquitico pensar en la escena, si fue una cena donde todos comamos felices, estamos sonriendo, o qué clase de cena fue, ¿sí? Porque siempre decimos una celebración y una fiesta, ¿cierto? Entonces uno se imagina que esa noche pues fue un banquete total, pero si pensamos bien en lo que nos cuenta ese relato, entonces habría que pensarlo bien, qué estaban sintiendo esas personas, ¿no? ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué fue eso? Porque dice, cómanlo con hierbas amargas, apresuradamente, estén listos. Y había una sangre que, sí, y se sabía pues que iba a pasar un ángel. Entonces, ¿cómo fue realmente esa comilona? ¿Realmente fue qué fiesta, qué banquete o qué pasó esa noche, ¿no? Como para pensar solamente. Para ponerle un poquito más de matiz y de color a lo que Jenny está diciendo, se escuchaba una gritería de dolor, de terror, de todo lo que sea, porque en cada casa estaba muriendo alguien, 1, 2 o 3 personas en cada casa, todo el que fuera primogénito. Entonces, sí, parece ser que esto no fue con música y con risas y alegría la Pascua. Y eso tiene que significar, eso tiene que mostrarnos algo realmente, y algo extraordinario. Bien, vamos a leer Juan capítulo 6. Hermano, ¿puedo decir algo también? Sí, señora. Es que a mí también me llama muchísimo la atención esta otra parte que dice que que si la familia es pequeña y va a sobrar cordero, deben unirse con otra familia. Me llama muchísimo la atención ese llamado a unirse en familia, cuando la familia de uno es pequeña, unirse con otra familia a compartir el cordero. Me llama poderosamente la atención eso también. Sí, señora. Eso también nos lleva a entender algo más que nos hablan las cartas paulinas, un mandato del Señor Jesucristo que nos dio. Todo eso lo vamos a descubrir, pero mientras tanto vamos a hacer el paralelo entre Éxodo y Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 arranca con la multiplicación de los panes y los peces, que alimentó un montón de gente. Dicen que eran 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, o sea, eso era un montón de gente. Hace la multiplicación de los panes y los peces, envía a sus discípulos delante de él mientras él sube por allá a orar. Cuando están por ahí, la tempestad se levanta y llega el Señor Jesús caminando sobre el agua. No teman, soy yo, tranquilos, pasemos al otro lado. Al día siguiente de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la gente busca al Señor Jesucristo. La gente lo busca totalmente. Y cuando lo encuentran, eso es en el versículo 25 de Juan 6, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, no poca cosa lo que les está diciendo, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Comieron el pan. Aquí empezó a hablar de comer también. Trabajen, no por la comida, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Sigue la invitación a comer, pero oye, no trabaje por esa comida, no quiere decir que no hay que ir a trabajar, sino que eso no sea su vida, trabajar por la comida que uno se come y después bota en la letrina, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice la Escritura. Bien, la cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién nos va a dar la comida que a vida eterna permanece? El Señor Jesús. El Señor Jesús nos va a dar esa comida. Porque a este señaló Dios el Padre. No era otro, sino era Él, Jesús, el verbo hecho carne. Entonces, le preguntan al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los que llegaron a buscarlo, ¿cierto? Jesús les dice algo muy bonito. Esta es la obra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye, crean en el que Dios envió. Crean en el que Dios envió. Si todavía no pueden entender que soy yo, crean en el que Dios envió. Bien. Y le dicen en el 30, un poquito descarados además, oye, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
¿Quiénes eran esos que le estaban preguntando que hiciera otra señal? Pues los que habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Ellos mismos les están pidiendo una señal para creerle. Entonces, ¿habían visto la señal de la multiplicación de los panes? ¿Por qué no vieron la señal de la multiplicación y de los panes y de los peces? Porque estaban pensando en llenar su estómago nomás. Estaban pensando en la comida que perece, no estaban interesados en nada más. ¿De dónde salió? Eso no es el problema. No es lo interesante de dónde salió la comida esa noche para ellos, no esa tarde. Lo importante era llenar su estómago. Entonces, haznos una señal, porque nuestros padres comieron el maná del desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Dios, según esos que están hablando con Jesús, Dios les dio pan en el desierto a nuestras familias. Entonces Jesús les responde, de cierto les digo, que no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué dice verdadero? ¿Quién se anima a decir, mi Padre les da el verdadero pan del cielo? Porque están comparando con el maná en el desierto, y él les dice, sí, está bien, Moisés no los alimentó, fue mi papá el que les dio el maná, ¿cierto? Pero en este momento mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Qué significa verdadero para usted ahí? El que no perece. El que no perece. ¿Alguien más? Pan del maná, pues lo comían, pero morían, ¿no? No les daba la vida eterna que sí les da el Señor Jesús. El que necesitábamos. El pan que da vida. Bien, el verdadero significa que el maná era una sombra, que el maná también estaba enseñando, que Dios estaba enseñando con el maná. Son detalles que hay que mirar porque estamos comparando Éxodo con Génesis, o sea, estamos haciendo un paralelo, ¿cierto? Y yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. O sea, había uno que no era verdadero y que alimentaba, y sí, se morían, y se murieron todos los que comieron de ese maná. Pero este verdadero pan parece que va a dar otra clase de cosas, o sea, más beneficios, por decirlo de esa manera. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná dio vida al mundo, le dio vida a un grupo de personas físicas mientras pasaron por el desierto, pero murieron todos. Entonces, alguien muy entusiasmado dice, Señor, danos siempre de este pan. Y empieza Jesús una conversación realmente interesante, maravillosa me parece a mí y hasta me emociona, porque es increíble. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Danos siempre de ese pan. Y él les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. ¿Cuántos yo soy hay? Uno. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, como estamos hablando de comer, nunca tendrá hambre. Mire que comer en Éxodo tiene mucha relevancia. Nunca va a tener hambre el que a mí viene. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir a Cristo, ¿qué hace? Sacia nuestra hambre y nuestra sed. Calma el hambre. Creer en Cristo, ¿qué hace nosotros? Ese sí, sacia. Muy bien. Mira, no es igual. No es igual. Por lo que vamos a ver, no es igual. Bien. Entonces, el que a mí viene no va a tener hambre. Y el que en mí cree no va a tener sed, que no es lo mismo. Bien. Les he dicho que aunque me han visto, no creen. Porque yo soy el pan que descendió del cielo y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces esta gente, como no está contenta, ¿qué está haciendo? ¿Cómo arranca? Murmurar. Bien. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Bien. Y decían, oye, ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero y cuyo padre y madre nosotros conocemos? Yo creo que esa señora que estuvo embarazada y que mire, ya nació ese muchacho y ahora que está diciendo que es el pan del cielo, ¿cómo es eso? Jesús les respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, no murmuren. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es bastante fuerte para el pueblo judío. Ustedes no pueden venir a mí si el Padre no los trae. No pueden. Y yo los resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Miramos Éxodo, que eso es muy bonito, lo del maná. Serán todos enseñados por Dios. Así que
todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, la Pascua, Éxodo 12 y todo lo que vimos, lo debieron haber entendido hasta esa fecha que están hablando con Jesús. Claro, debieron haber entendido lo que significaba comer, lo que significaba comer el cordero asado en fuego, y untar los dinteles de la puerta con su sangre. Bien, entonces, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Qué lindo. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y dice el 48, un versículo extraordinario. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron, como habíamos dicho ahorita, se murieron. Ese maná en el desierto lo comieron y murieron, es igual a los que comieron los panes y los peces que multiplicó el Señor Jesús. Se lo comieron y ¿qué pasó? Se murieron, no pasó nada, no comieron, no entendieron el ejercicio, la señal, el milagro que el Señor Jesús estaba haciendo, no lo entendieron, murieron en sus pecados, ¿cierto? Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, dice el Señor Jesús señalando. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. ¿Qué hay que hacer con el pan que descendió del cielo? Comerlo. Muy bien. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuántas veces dice yo soy? ¿Cuántas veces dice yo soy el pan vivo, el pan de vida, etcétera? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come, miren mis manos, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿cuál es? Es mi carne. No se olviden de Éxodo 12. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál es el pan que está dando el Señor Jesucristo allí a los israelitas y a los que lo están escuchando? El pan que descendió del cielo es su carne. El pan que yo daré es mi carne. ¿Qué es lo que hay que comer entonces? Pues en este contexto la palabra, que es la carne. Está diciendo que hay que comer la carne de Jesús. La carne de Jesús. Vamos a ver si es la palabra, pero por lo menos hay que comer la carne de Jesús, dice, la cual yo daré por la vida del mundo, por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Se volvió loco ese hombre. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo de Dios o del hombre, y escuchen esto, y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. Dos cositas hay que hacer. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. ¿Cómo sonaría eso a los oídos de los judíos? Que entienden que la carne es la vida y que no hay que comer nada con carne, ni mucho menos tomar sangre. No, que la carne debería ser sin sangre, que había que escurrirla bien y demás. Y ahora vienen, van a decirnos que venga, usted tiene que tomar mi sangre. Comer mi carne y beber mi sangre. Eso tuvo que haber rechinado muy duro en los oídos de los judíos. ¿Cómo suenan nuestros oídos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Entendemos lo que el Señor Jesús está diciendo? ¿Sabemos lo que está diciendo? ¿Hemos meditado en ese comer, en ese beber? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Jenny. Sí, es que estaba pensando en esa lectura y en esa descripción, cómo la está haciendo, que cómo es posible creer que la Biblia es literal. ¿Cómo podríamos hacer eso hoy, por ejemplo, si Él ya no está, ¿cierto? Digamos, con nosotros, es decir, físicamente como lo estuvo, digamos, en ese instante con los discípulos, etcétera. Son muchas cosas para pensar, pero muchas cosas que traerían demasiada luz para entender lo que realmente necesitamos. Y me parece muy bueno el énfasis, porque es que cuando pensamos un poquitín en el tabernáculo, eso coge mucho sentido. Muchísimo sentido, ¿sí? El por qué, si la Biblia dice que la vida está en la sangre, fíjense cómo no deja por fuera la sangre. O sea, no dice solamente, sí, mi carne es el pan, pero además agrega y dice, pero si no bebe mi sangre, pues tampoco, ¿sí? Entonces, esto es para realmente hacer una excelente evaluación, sí. Pensar muy detalladamente por qué Él describe y deja esos detalles ahí tan lindos, ¿cierto? Entonces eso, pues
pues realmente me hace una conexión maravillosa de la escritura, porque justamente estaba pensando en su carne cuando se rasga. Solo hasta ahí lo quiero dejar. Bien, gracias. ¿Ya que iba a decir algo? Sí, es que lo que tú dices es cierto. ¿Cómo se podría pensar en ese momento cuando el Señor Jesús habla acerca pues, de comer su sangre, perdón, de beber su sangre y de comer su cuerpo? Eso, ¿cómo era y cómo es para mí hoy? Y quiero aventurarme a decir algo, no sé si sea así, pero vienes del creer, ¿no? Su muerte, tiene que ver con su muerte, tiene que ver con su muerte específicamente, el hecho de comer su carne, su muerte y su resurrección. Si en eso no se cree, no creo que podemos estar comiendo su cuerpo ni bebiendo su sangre. Creo que sería por ahí. Se arriesga, se arriesga. Vamos a ver. Entonces veíamos en Éxodo que lo que está sucediendo allí es de terror, absoluto terror, porque lo que se escucha, lo que se ve, el afán con que se están haciendo las cosas, no se puede, tienen que estar totalmente preparados para salir muy bien vestidos, todo eso, porque la cosa es de miedo, mejor dicho, de vida o muerte. ¿Ustedes creen que es diferente a lo que Jesús está haciendo con los que lo están escuchando y que lo fueron a buscar? Y que les dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. Pues es lo mismo, porque Jesús les está diciendo palabras más, palabras menos, ustedes están muertos y lo que necesitan es vida. Y va a llegar el momento en que si ustedes no creen en el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo, muertos se quedarán, pero es que el pan que descendió del cielo les va a dar vida eterna, vida permanente al mundo. ¿Cómo les sonaría a los oídos de esos grandes estudiosos de las escrituras que saben muchas cosas, que se la pasaban dele, que les dijeran, oye, a pesar de todo lo que ustedes saben, están muertos y necesitan comer de este pan, de esta carne que yo les estoy ofreciendo, que todavía ni tienen idea de cuál carne es que están ofreciendo, y del pan que les estoy ofreciendo, de la sangre que les estoy ofreciendo? Si ustedes no comen de lo que les estoy diciendo y ven de lo que estoy diciendo, están muertos, están totalmente muertos. Porque es lo mismo que hicieron allá en Éxodo sus familiares. Comieron del maná del cielo y todos murieron, porque ese no era el pan verdadero. El pan verdadero es el que está frente a ustedes, que es el que deben comer. Y la sangre verdadera es la que les ofrece el Hijo del Hombre, que es la que deben beber. Bien. Entonces dice, es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo, dice el 51. Y el 52 dice, entonces los judíos contendían, ya no murmuraban, sino contendían entre sí diciendo, cuando hay una pelea, una discusión es porque unos están creyendo y otros no, o algunos están entendiendo, otros no, hay una contención ahí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo lo están viendo? ¿Espiritualmente, naturalmente? Pues muy naturalmente. Bien, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen mi carne, del Hijo del Hombre, y beben su sangre, no van a tener vida en ustedes. Eso es algo de terror, algo terrible. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, ustedes no tienen vida eterna, les está diciendo. Y yo los resucitaré en el día postrero. Luego, si no comen su carne y beben su sangre, no va a haber resurrección, no los va a resucitar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La pregunta en su corazón es, oye, ¿cómo se come la carne del Hijo del Hombre? ¿Cómo se bebe la sangre? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué significa comer la carne del Hijo del Hombre? ¿Qué significa comer la sangre del Hijo del Hombre? Bien, entonces, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué tan interesante es entender entonces esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Este es un versículo para mí desde mi perspectiva de los más grandes que he leído. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces el Hijo comió de la vida del Padre, que es el Padre viviente, y por eso vivía. Entonces la invitación para los que lo están oyendo es, el que me come, él también vivirá por mí. Eso es supremamente grande. Este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá
eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien, hay una pregunta que los judíos hacen en la sinagoga y es, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Yo quiero contarles una historia, voy a leer el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bien, y más adelante creo que dice así, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bien, para los judíos no era raro escuchar lo que estaban escuchando, por las tradiciones que ellos habían tenido, por lo que habían vivido, por la idolatría que habían vivido durante tantos años, por la cantidad de dioses tan tremendas que ellos tuvieron durante todo el tiempo que pues caminaron sobre la tierra, allí en la tierra prometida, etcétera. Entonces, allí también se celebraban unos ritos a dioses de ellos y hacían unas celebraciones para traer a los nuevos inducidos a ese dios, traerlos ahí, les ponían cierta música, ponían las luces que tenían allí, las ponían y hacían un escenario brutal para hacerle entender al tipo, para hacerle ver al tipo que estaba siendo iniciado en ese dios, que el dios que estaba ahí iba a formar parte de él, total y plenamente, iba a formar parte. Y habían banquetes, y habían bebidas, y habían una cosa y otra, y empezaban esa celebración tan tremenda que el tipo que salía de allí para su casa iba plenamente convencido que el dios fulano de tal estaba en él, y que mejor dicho, ya él era como Dios, caminaba con él, vivía con él, mejor dicho. Eso, ellos tenían idea de lo que el Señor estaba hablando, sabían por todo lo que la historia muestra de ellos. Eso no era nada raro para ellos, que coman mi carne no era nada raro para ellos, solo que les está hablando el que tiene que hablarles, el que les da la vida eterna, no como los dioses que ellos creían que les daba la vida y que los sacaba de problemas y que tantas cosas que ellos creían cuando hacían esos ritos a sus demonios, a sus dioses falsos. Entonces, él no le estaba hablando a gente que no entendía. Todo eso lo investigué yo esta semana porque yo decía, bueno, estos manes que van a entender de todo esto. Pues muchos se fueron porque entendieron, este no es un Dios verdadero, seguro. ¿Qué es lo que él nos está contando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo así que tenemos que comer la carne de él y beber su sangre además? Y para tener vida y vida eterna, etcétera. Bueno, como ustedes ven, en Éxodo habla de comer. ¿En Juan de qué habla? De comer. En Éxodo no habla de beber, sino de untar la sangre en los dinteles. En Juan habla de beber su sangre, dice el Señor Jesús, el que bebe mi sangre. Hasta este momento, ¿qué viene a la mente de cada uno de ustedes? Y lo que les decía al principio, estamos buscando encontrar o estamos indagando hasta encontrar la verdadera identidad de hijos de Dios. No respondan a esta pregunta, pero ¿usted cree que estamos viviendo como hijos de Dios? Porque el Señor Jesús entendió que era un hijo de Dios, que tenía un padre y reflejó a su padre y lo mostró, supo quién era, hizo milagros, resucitó muertos, caminó sobre el agua, multiplicó los panes, convirtió el agua en vino, porque entendió quién era, su identidad. Nosotros estaremos viviendo cerca, lejos, ¿cómo estaremos nosotros de la identidad de hijos de Dios? ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive? ¿Entendemos lo que es comer el pan? ¿Entender comer la carne de Cristo, la sangre de Cristo, beberla? ¿Lo entendemos? Bien, son preguntas, son solo preguntas que el Señor nos las va a responder sin ningún inconveniente. Hasta este momento, ¿qué hay en su mente? Sería bueno, como dijo la hermana Jenny, echarle un estudio bien minucioso al tabernáculo, a ver qué tiene que ver eso también con lo que nosotros estamos viendo esta mañana, ¿cierto? Es increíble. José y Ani. Bueno, esto me ha hecho pensar si comer su carne y beber su sangre es algo que se ha dado en mi corazón como naturalmente de esta relación, pero de pronto no me he dado cuenta, ¿sí? Me hace pensar en con cuánta frecuencia yo lo hago, con cuánta frecuencia el ser humano necesita comer y beber. Solamente quería decir eso hasta el momento. Gracias. Aquellas personas de la antigüedad se metían en un esfuerzo por el anhelo, el sueño de identificarse con su Dios. Era todo un esfuerzo, era toda una tarea épica para parecerse a su Dios y poderlo tener en su interior según lo que ellos creían que pasaba, que ese Dios venía a formar, pero era un esfuerzo, era un anhelo, era una pasión porque eso pasara, y se metían en unos ritos y en unos ayunos y en unas tareas durísimas
creyendo que ese Dios que estaban adorando iba a habitar en ellos. La familia Mariño. Pienso que el decir soy hija de Dios, ese yo soy, realmente tiene bastante de profundo, de ancho, ¿cierto? De largo, para poder comprenderme como hija de Dios. Esta semana escuchaba que el Antiguo Testamento se contradice con el Nuevo y que por eso no creía en la Biblia. Pero, Dios mío, es como esta Pascua o como el Antiguo Testamento es tan importante y tan relevante, tan profundo para poder evidenciar lo que se viene a vivir en el presente, en el nuevo pacto con el Señor Jesús. O sea, todo lo que pasó allá en la Pascua, que se celebra como la Pascua, tiene que ver mucho con ese yo soy, con mi identidad, con ese comer, y cómo el Señor Jesús se presenta sin alteraciones desde esa Pascua. O sea, él comprende, porque también participó de esa celebración, que es lo que me parece fascinante. O sea, él no vino de la nada y ahora yo soy cuerpo, sino que él también participó de esa Pascua, entendió de esa Pascua y ahora él se presenta como esa Pascua. Pues es algo que es un hilo, es un pensamiento, son hechos consecutivos que a dónde me llevan a mí como hija de Dios para este tiempo. Entonces, pues bueno, me parece maravilloso poder volver a retomar y a mirar minuciosamente todo esto, hablando de mi identidad, que es lo que me queda mientras me voy con el Señor, cómo lo vivo acá. Gracias, Yani. Mile. Pensaba en el tabernáculo, todas las tareas que hacían pues los sacerdotes allí y sobre todo entrar al lugar santísimo, que era una vez al año. Entonces, por decirlo así, eran tareas que ellos ejercían, y viene Jesús ahorita y les dice, mire, si usted come y bebe, usted está haciendo todo lo que estaban haciendo en el tabernáculo. Entonces, como que, no sé cómo expresarlo, le están diciendo, ustedes ya no tienen que hacer ninguna obra, la obra es de Dios, y eso como que raya en nuestra forma de acercarnos a Dios. Siempre estamos pensando que al acercarnos a Dios yo tengo que hacer algo para poderme acercar a Él. Y el Señor Jesús dice, no, mire, usted solo tiene que comer y beber y listo, ya está en el lugar santísimo. Viendo eso por ese lado. Y lo otro que miraba es que al lugar santísimo solo era una vez al año, ¿cierto? O sea, y solo podía entrar una persona para poder entrar allí. Y nosotros ahorita tenemos ese gran privilegio de poder entrar. Entonces yo meditaban también en esta semana y decía, bueno, pues digamos que para ellos es duro entender porque es su costumbre, ¿no? La costumbre que ellos vivían allá era eso, pero yo soy aquí digamos, de América Latina, entonces, pues, ¿qué afectación hay en mí el poder de entrar allá o no entrar? O sea, no sé cómo expresarlo, ¿sí? O sea, ¿qué relevancia hay en mí si yo no tenía que entrar allá, no tenía que esperarme un año, sino que ya lo entiendo, ya lo estoy viviendo, pero de verdad estoy entendiendo cuál es la ventaja de yo poder de entrar a ese lugar santísimo, o solo porque no tuve que hacer esos ritos o tener que vivir esas costumbres que ellos hacían, le estoy dando la importancia. Gracias. Digamos que en todo lo que ustedes han dicho, no han dicho nada, ninguna locura realmente. Han dicho cosas muy bonitas y ciertas, pero lo que vamos a hacer en este tiempo es pasar como al siguiente escalón, ¿cierto? Estamos tratando de subir al siguiente escalón, de poder entender, oye, ¿por qué se comían la carne del cordero? ¿Para qué se la comían? Y nos sale con el cuento del Señor Jesús aquí también, que tenemos que comernos su carne y bebernos su sangre, además, sabiendo que por toda la Biblia dice que no, que cuidado con la sangre, que no vaya a beber con la sangre, que pilas con la sangre, porque esa es la vida. Y entonces, que es la vida, y que si se come la carne, pues es pecado, y además Dios lo dijo. Pero ahora el Señor Jesús dice que bebamos su sangre. ¿Eso qué es? ¿Qué es comer la sangre de Jesús? Tengo una pregunta clave para esto. El Señor está diciendo, Señor Jesús, coman mi carne y beban mi sangre antes o después de ir a la cruz. Es muy interesante mirar qué es lo que le está diciendo. Muy interesante mirar qué es lo que le está diciendo. Hay una escritura, los voy a invitar aquí en su casa, porque ustedes van a ser participantes de la siguiente reunión, porque ustedes van a estudiar el libro de Romanos capítulo 8, ustedes lo van a hacer, Romanos 8,
Gálatas capítulo 5 y 6. Los van a estudiar muy bonito, van a hacerle un repaso allá al tabernáculo, así como Milena hizo un poquito de repaso ahí ahorita. Y esto va a ampliar más, va a ampliar más. No, el Señor Jesús no está invitándonos a comer la carne de Cristo, la carne de Jesús, la carne de alguien que es igual a cualquier ser humano en la humanidad. Se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, y está invitándonos a comer esa carne nos está invitando a comer, la sangre de Él en su sacrificio en la cruz. Digamos que no voy a dar ninguna respuesta, pero ya están todas dadas realmente. Pero la escritura dice que el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué pasó con esa acta de los decretos que nos era contraria? Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Qué bueno que todos estemos ahí. Dice en esta versión, si tienen otra, sería muy bueno, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos que era contra nosotros? Que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Pues el acta de los decretos fue clavada en la cruz, dice uno. Sí, pero ¿eso qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió ese evento? El acta de los decretos la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y además despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerden cuáles son esos principados y esas potestades sobre los cuales triunfó en la cruz, ¿cierto? Tengo otra escritura muy bonita para uno meditar realmente. Hace como 15 días, creo que fue la última clase, veíamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, ¿cierto? Y miramos cositas ahí bastante interesantes, como que el Señor Jesús en su carne venció el pecado y que debemos alimentarnos de esa carne. ¿Qué fue lo que fue clavado en el madero? Es la pregunta de hace un ratico. Son todo preguntas, porque para dentro de 8 días yo creo que ustedes van a estar, pero mejor dicho, tremendas y tremendos para llevar a cabo la reunión con todas las de la ley. Dice en 2 Corintios 4:10 que me llama la atención bastante. Ahora que vamos a leer en otra versión de una escritura, Colosenses 2:14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Yo estudié una partecita de eso y cuando allá en esa época, cuando alguien tenía una deuda contra de otra persona, pues obviamente se llevaba un registro, pero dice que cuando la persona pagaba esa deuda, esa acta, bueno, ese escrito, lo tenían que hacer público. Como, mira, este señor ya pagó la deuda que tenía para que como que le libraran, pero tenía que hacerlo vista delante de muchas personas. Entonces, entiendo yo cuando leí esta palabra, pues que sobre mí recaía un acta que era, si estaba bajo el antiguo pacto, decía que tenía que morir, pues porque esa era la consecuencia de la muerte, pero al hacer el Señor Jesucristo eso en reemplazo de mi vida, o sea, al pagar él ese precio y al limpiarme y al darme vida eterna, por eso fue que él dice ese versículo que anuló todos los cargos y aparte de eso los clavó. O sea, dijo, aquí ya no hay nada contra Lady. Lady está limpia, libre, gracias a lo que yo hice. Entonces, pues eso a mí me traía como una paz y una tranquilidad que es la que debo vivir ahora y la que debo reflejar a mi familia, una seguridad y una confianza de que, bueno, si de pronto peco, si de pronto cometo algún error, debo recordar, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón pues a mi familia si cometí el error, pero no quedarme ahí como derrotada, como que, ay, no puedo salir de eso, sino recordar que realmente yo ya fui revestida con una vestidura totalmente nueva, sin arruga, y que el Señor ya exhibió públicamente eso, que yo ya no debo nada, gracias a la obra. Gracias, hermana Lady. Gracias. Vamos a mirar primero Colosenses, otra porción, porque lo que estamos averiguando es qué es comer la carne. ¿Por qué se tenían que comer el cordero ellos allá? Y nosotros, ¿por qué tenemos la invitación del Señor Jesús, o las personas tienen la invitación del Señor Jesús a comer su carne, ¿cierto? Y a beber su sangre. Dice Colosenses 1, versículo 21 en adelante, dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿Cómo? Los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Escuchen eso, que eso es parte de la tarea que tenemos. Los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte
para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es supremamente grande lo que ahí nos está diciendo esa porción, porque nos va a ayudar un poco a desglosar. Esto no es difícil lo que estamos estudiando, pero yo no quiero que sean palabras o frases o términos teológicos lo que vamos a saber, sino que realmente podamos comprender de qué madera estamos hechos los hijos de Dios, de qué madera estamos hechos, quiénes somos, y poder vivir la plenitud de Cristo sobre la tierra, como hombres, como todavía seres humanos que somos aquí sobre la tierra, poder vivir la plenitud de Cristo. Efesios 5:30 dice lo siguiente: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y está hablando de Cristo y la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué tenemos que comer el cuerpo de Cristo? Ustedes tienen que comer mi carne, tienen que comer mi carne, si quieren tener vida en ustedes, ¿cierto? Y ahora sí, 2 Corintios 4:10. ¿Quién la quiere leer? 2 Corintios 4:10. Hoy tranquilos, el Señor nos va a responder. Todo tranquilo. Y yo sé que les va a responder a cada uno esta semana en su casa. ¿Qué es eso? De comer el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Suena como muy suave eso que acabo de leer, Angie. Yo lo voy a volver a leer. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Uno diría, ay, los sacrificios, las cosas duras que me toca pasar por allá, llevando el evangelio, cómo me maltratan, pobrecito yo. Pero aquí dice, llevando ¿dónde? En el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Eso qué querrá decir? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué fue lo que sacrificamos al mundo? ¿Y quién fue sacrificado a nosotros? ¿Cómo podemos llevar nosotros la muerte de Jesús por todas partes? En el cuerpo, para que también nuestro cuerpo cobre vida. Porque, dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No que nos vayan a matar por causa de Jesús, sino esto es otro tema diferente. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. La pregunta es, ¿yo estoy entregado a muerte por la causa de Jesús? ¿Y qué es estar entregado a muerte? Pero aquí la respuesta la da aquí porque las da. Para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿dónde? En nuestra carne mortal, en nuestra carne mortal. ¿Por qué tenemos que comer la carne de Jesús? ¿Qué es lo que nos invita a comer? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros comamos? Porque nosotros tenemos que llevar la muerte de Jesús todos los días, mejor dicho, en nuestra carne todos los días, para que el cuerpo viva, este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo mortal viva. ¿Lo puedo leer en esta versión? Por favor. Dice, a donde quiera que vamos, todos puedan ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pare ahí, mire. Entonces, vuelve y lea la primera frase. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Pare ahí, hasta ahí. ¿Cómo sufrió Cristo? ¿Cómo sufrió Cristo? Dice que por lo que padeció, dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió obediencia. Vuelve y lee el pedacito. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. O sea, ¿qué es lo que está viendo la gente de Pablo y sus discípulos? Que están aprendiendo obediencia. Están aprendiendo obediencia. Fácil, según eso, por todas sus partes en el cuerpo, la muerte, dice ahí. ¿La muerte de qué? La muerte de Jesús. Llevamos por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo será eso? Para que la vida se manifieste en nuestro cuerpo. Sigue, Mile. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Miremoslo en la Nueva Traducción Viviente, hermana Lady, si lo tiene, o hermana Alice. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Sí, el 11, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. ¿Es por la predicación del Evangelio? No es por la predicación del Evangelio. Es ¿qué estoy haciendo yo con mi carne? ¿Qué estoy haciendo con mi carne? ¿Fácil? ¿Será fácil o cómo será eso? Eso es bastante interesante, empezar a mirar eso. Dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una frase que es grandísima ahí: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a escuchar un poquito, un par de hermanos que han visto para usted hoy, para usted, ¿qué ha visto? ¿Qué puede visualizar en esta pequeña introducción de esta enseñanza esta mañana? Es una pequeña introducción para entender qué es comer la carne del Señor Jesús. ¿Qué significa? ¿Por qué en Éxodo se comieron el cordero? Y tenían que comérselo por familias. Además, si era muy grande, más bien no lo mataran el grande, sino uno más pequeño, que no fuera a sobrar nada, y si sobraba también tocaba quemarlo en fuego. O sea, no se podía comer ni cocinado ni crudo. ¿Por qué no se podía comer cocinado ni crudo el cordero? ¿Qué tiene que ver con nuestra enseñanza espiritual? ¿Cierto? ¿Por qué allí está eso? ¿O qué era lo que el Espíritu Santo quería mostrar desde ahí al pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, además, preso de sus propias maneras de pensar, acomodados allí en el pecado, ¿cierto? Entonces, un buen repasito, un buen estudio va a ser de la clase siguiente algo grandísimo, algo espectacular, porque van a venir todos con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: ya sé qué es lo que es comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, además, en donde está la vida según lo que dice la ley. Fernando Prieto. Bueno, me quedé pensando en esa pregunta principal y pues haciendo como una comparación de qué significa visto en lo natural y en lo espiritual. Pues en lo natural es como, para mí es más difícil de entender, porque pues decir comer la carne, beber la sangre de alguien que en ese momento pues era una persona como ellos, humana, entonces no es fácil de poder entenderlos para ellos, pero mirándonos en lo espiritual, que hablamos de que Jesús es presentado como el verbo que fue hecho carne, entonces hablamos de la palabra, y comer la carne, cuando uno en lo natural come un alimento, lo degusta, lo mastica, le agrada y le aporta a uno vitaminas, nutrientes al cuerpo. Asimismo, en lo espiritual, pues nos pide con la palabra que lo mastiquemos, lo rumiemos, es decir, que analicemos la palabra, no solamente la pasemos por encima leyéndola, sino la analicemos, busquemos entenderla, si no la entendemos, le demos vuelta, la rumiemos, hasta que podamos entender cuál es la enseñanza, el mensaje de cada versículo, de cada palabra, de cada historia, para que al entenderla, pues la hemos masticado, la hemos degustado, ya es una palabra que nos va a traer vitaminas, nutrientes en lo espiritual, bases sólidas. Entonces, pues yo entiendo ese comer la carne de Jesús como comer esa palabra, porque Él es el verbo, Él fue hecho esa palabra. Y pues beber su sangre para tener vida eterna. La sangre es presentada pues como algo que daba purificación. En el Antiguo Testamento se rociaban muchos objetos y se hacían muchos ritos purificando con la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto. Y pues en el Nuevo Testamento Jesús es presentado como el cordero que quita el pecado del mundo. Beber esa sangre para mí es como entrar en esa purificación que nos ofrece Jesús después de haber degustado la palabra, entendido, alimentándonos de ella. Esa sangre para mí es como creer eso que yo entendí, porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo, que el creerlo implica ponerlo en práctica en mi vida, obedecerlo siempre. Entonces esa sangre es para mí, el beber esa sangre es eso que entendí, que Dios me enseñó, ponerlo en práctica en mi vida, que se vuelva algo natural en mi vida el hacerlo y el poderlo enseñar a otros. Entonces eso es lo que, para mí, esas dos cosas son las que dan vida eterna a través de su carne, de comer su carne y de beber su sangre. Gracias, Hernando. Yo les digo, yo no sé si está hablando Hernando locuras, está diciendo la verdad, yo no sé, porque eso lo vamos a descubrir cada uno, que es lo más interesante de este tema. Para los judíos esta conversación fue algo que sabían,
por toda la idolatría que ellos habían llevado. Ellos tenían idea de lo que sabían, pero ahora les está resultando otro Dios que le dice lo mismo: venga, para que yo viva en usted, entonces usted tiene que comer mi carne y beber mi sangre y toda esta cuestión. O sea, llegó otro man hablándoles cosas ahí que no era desconocida para ellos. Pero para nosotros, que estamos en estos tiempos, y que el Señor Jesús hable en Juan 6, que comamos su carne y bebamos su sangre, eso tiene que tener una connotación para nosotros muy, pero muy grande. Dice la Escritura también que el Hijo de Dios vino en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. En semejanza de pecado de carne para condenar el pecado en la carne. Recuerde que en las enseñanzas anteriores venimos trayendo un tema que es: ¿a quién le echamos la culpa de nuestros pecados, cierto? Porque era el diablo, que era Satanás, que me puso tropiezo, que se me atravesó, que me dijo, que me hizo ver, que me contó, y no asumíamos nuestras responsabilidades de que saber que el que toma decisiones es uno. Descubrir que el que piensa, el que tiene malos pensamientos o pensamientos no correctos somos nosotros mismos, que lo que hablamos sale desde nuestra boca, de lo que hay adentro de nuestro ser, y lo que hacemos, si no lo hacemos bien. Hablamos de la concupiscencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo vencer la concupiscencia? ¿Cómo destruir la concupiscencia? Porque hay que destruirla, ¿cierto? Entonces, para poder llevar por todas partes la muerte de Cristo, así nuestro cuerpo va a tener vida también, dice lo que acabamos de leer ahorita. Entonces, no hay respuestas esta mañana al respecto, pero les prometo que en la siguiente reunión, si Dios no ha venido, si el Señor Jesús no ha venido, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y vamos a mirar esto tan delicioso que es esta invitación que el Señor Jesús nos ha hecho. Porque necesitamos tener plena identidad de hijos y la responsabilidad que eso conlleva de ser hijos. Es como cuando alguien nombra de presidente en una empresa. Cuando era empleado, pues tenía el oficio de ser empleado, pero cuando lo nombran presidente de una empresa, ya entra en unas obligaciones y en unas cosas mucho más grandes que tiene que averiguar, tiene que empaparse, tiene que enterarse cómo es la empresa, qué piensa el dueño de la empresa, cómo quiere que la administre, todo eso, y hasta que él no entra a formar parte de la empresa, él no sabe de qué se trata la empresa. Si nosotros solo tenemos la Escritura como un libro de historias bonitas, como un Jesús que fue bonito, que fue a la cruz por nosotros y que no sé qué, y nos quedamos con eso, pues todavía no entendemos quién es el Señor Jesús y toda su obra maestra. Entonces seguimos nosotros en nuestras debilidades. No hay excusa para ninguno de nosotros, porque yo también estoy incluido dentro de pecar y dentro de todas estas cosas, y muchas veces lo hace uno porque todo lo convertimos en algo místico, y aquí no hay nada místico. Pareciera que lo que Jesús está hablando es remístico. ¿Cómo así que comer su carne y beber su sangre? Pero cuando descubramos lo que eso significa, el cuerpo, la carne de Cristo y la sangre de Cristo, entonces esto va a ser lindísimo para estar alimentándonos todos los días de lo que Él nos dice que nos alimentemos. Bien. Gracias. Estaba aquí pensando que en Bogotá se come muy buen pan, y es tan bueno el pan que se come todos los días, que incluso a veces el bogotano, el rolo, le da un mordisco y lo deja allí, o al otro día vuelve y come pan y es normal. Pero cuando uno de otra ciudad va y come ese pan, es un deleite, ¿no? O sea, uno dice: ¡oh, qué pan! Deme otro, y otro si es posible. Entonces, como que ahí tiene que sacar el dominio propio, y ¿qué va a hacer? ¿Solo pan? Pues terrible. Pero pensando en esto, en las expresiones de la Biblia, que Dios hace tanto énfasis y pasamos por alto y repetimos tantas frases. Hoy estaba analizando pues todo lo que se ha dicho, y sabemos, muchas cosas sabemos, ¿cierto? En teoría sabemos bastantes cosas. Entonces estaba pensando en tan bonito que es mirar la Biblia, en cuánto enigma hay allí, cuánta conexión. Por ejemplo, cuando pensamos, Eva se comió un fruto, pero cuando se comió eso, le produjo muerte. Y aquí el Señor está diciendo: pero si usted come esta carne, entonces aquí tiene vida, ¿sí? Y empezamos a mirar una cantidad de cosas que nos muestra la Escritura. Por ejemplo, se hace mucho énfasis en la cruz, pero uno no ve que ese culminar en la cruz de dónde proviene. Entonces, si el Señor quería leer esta Escritura para decir lo siguiente. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si el Señor no hubiera presentado su cuerpo en sacrificio vivo durante toda la vida, ¿hubiera podido morir allá en la cruz? ¿O donde murió? No. Pues no iba a morir porque no tenía vida. O sea, si Él no presenta ese cuerpo durante toda su vida,
en un sacrificio. Es que no fue solamente ir a la cruz. Nosotros a veces hacemos el énfasis como creyentes, él fue a la cruz y murió por mí, es que fue entregado en la cruz, pero ¿qué pasó antes de la cruz? Para que él pudiera ir a esa cruz. Entonces, cuando escuchamos la frase que la decía Hernandito, ese verbo se hizo carne, pues uno lo expresa eso y lo dice 1000 veces, ¿no? Y se hizo carne y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero cuando uno piensa en eso en realidad, ¿en qué fue el sacrificio que presentó el Señor? ¿Fue solamente cuando fue a morir allí? ¿Qué hizo el Señor durante toda su vida? Con su carne para poder realmente ir a presentarse, para que hubiera un sacrificio, como ese cordero que ahora sí se pueden comer. Y entonces surgen varias preguntas al respecto. Hoy nos hemos hecho muchas y es muy bueno, me parece excelente porque es que esto hace que uno realmente diga, venga, yo sí entiendo de verdad lo que estoy diciendo. O sea, si nos preguntáramos qué es que se hizo carne, ¿realmente entendemos eso? ¿Qué tanto lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? Y si lo entiendo, ¿lo vivo? ¿Cómo lo vivo? Y pues uno dice, bueno, el Señor hace tanto énfasis en que Él es el pan y en que no se puede obviar realmente la aparición de su carne, porque todo gira alrededor de ello. Es tanto así que escuché esto. Dice la Escritura que si no se rasga el velo, que es su carne, no se puede ver la gloria de Dios. No se puede entrar al lugar santísimo. No hay nada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos cuenta la Escritura con tanto énfasis desde que empieza, que habla de un fruto de comer? ¿Acaso Él no es el fruto del vientre de María, una virgen? Y esa virgen, ¿qué es lo que simboliza en la Biblia? ¿Cierto? Esto para que lo estudiemos, porque por supuesto que hay que enriquecer esto, que aquí no estamos hablando cualquier cosa. Y entonces, pues por supuesto que esto sí tiene que cambiarle la identidad a uno, la forma de ver la Biblia, la forma de pensar en nuestros días, en nuestra vida, la manera como percibo, ¿sí? Porque si sigue siendo religión, que Él murió por mí, gracias Señor, y hasta allí no va a pasar mayor cosa, no va a pasar mayor cosa. Pero cuando realmente, como decía yo hoy, uno se come la carne y se bebe la sangre, ahí sí pasa otra cosa. Porque al fin y al cabo es un fruto. Y como dijo ya Hernando, cuando se come el fruto pasan muchas cosas. Tiene que haber un resultado de aquello que se come. Porque no es que yo, pues si yo todos los días, ejemplo, no sé, como salchicha o embutidos, pues se tiene que notar la diferencia si como todos los días, no sé, un pescadito, un salmoncito, tal vez una comida de mar, ¿cierto? Los nutrientes son diferentes y por supuesto se tienen que evidenciar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué nos quiere decir la Escritura con todo esto? Realmente me parece maravilloso digamos, la exposición, porque esto hace que uno piense en esto que estamos haciendo. Nosotros decimos ser creyentes y vivimos nuestra vida cristiana, pero realmente esto hace que pensemos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos siguiendo, porque de todas maneras cuando usted sigue algo tiene que haber una doctrina detrás que lo motivó para que usted siga, ya sea político, ya sea una filosofía X, lo que sea. Tiene que haber una doctrina detrás, pero ¿qué es lo que a nosotros nos motiva para seguir acá? Que nos convoca aquí, ¿sí? Y realmente estamos siguiendo la doctrina de acuerdo a lo que se quiere. Come mi carne y bebe mi sangre. Entonces me parece de verdad un ejercicio excelente, maravilloso, me encanta porque esto nos hace pensar, meditar mucho y también nos va a llevar a un mejor entendimiento, que por supuesto nos va a llevar al crecimiento como cuerpo. Pero algo maravilloso que dijo yo hoy, es que cuando veamos un poco más, entonces entender por qué yo pertenezco a ese cuerpo, a esa carne, ¿sí? A ese cuerpo que antes era un verbo y se materializa, pero que ahora yo llevo esa misma identidad, me dice, usted es cuerpo. Esas son palabras mayores y sin embargo, de verdad, ¿cuánto entendemos de ello? La verdad para mí ha sido motivo de bastante dolor, se los confieso, ir entendiendo que yo soy cuerpo, bastante doloroso porque uno lee, ay sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero uno sigue como en la misma, envidiando, odiándonos, faltos de misericordia,
teniendo pensamientos en nuestra mente de nosotros mismos muchas veces que no son buenos, son degradantes, que ay, yo no sirvo para nada, qué de malas que soy yo, o cuántas cosas no dice uno de uno mismo, como si de verdad uno no entendiera el valor de lo que somos, de lo que, por eso estamos buscando en la Escritura esa identidad que necesitamos tener y poder avanzar con fuerza, con valentía, con grandeza por el paso sobre la tierra, entendiendo que somos extranjeros y peregrinos sobre ella. Así que mis hermanos, voy a volver a leer Gálatas, que me pareció tan interesante los dos primeros los versículos que leímos, y pues bueno, a meditar en ello realmente, lo necesitamos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo quisiera que lo volvieran a leer en la Nueva Traducción Viviente, que creo que lo leímos muy bien. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Lees la otra, Milena, en Nueva Traducción Viviente, por favor? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado allí. Eso es para meditarlo por todo lo que acabó de expresar Jenny, por lo que venimos estudiando, por a donde nos quiere llevar el Señor, allá. Esa es nuestra meditación. Los invito de verdad, mire, no somos la congregación más grande acá como estamos nosotros, pero tenemos una congregación grande hacia afuera. Nosotros tenemos una congregación en nuestras casas. Nosotros tenemos que empezar a pastorear esta tierra, a trabajar en esta tierra, hasta que de verdad Cristo tenga el dominio sobre ella. Eso es algo que necesitamos todos, creo, empezar a crecer en ello y a madurar en ello. Mis hermanos, no saben cuánto me agrada verlos, que estén acá con nosotros.